adentrarnos, hoy es el domingo, el día del Señor. Siempre me gusta comenzar con estas palabras. Hoy es domingo, el día del Señor, porque no es nuestro día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo descansarás. El día domingo no es el día para hacer las cosas que no hicimos en la semana. No es el día para salir de paseo, excepto si vamos a la casa del Señor primero. Siempre le digo a los hermanos, si usted se va a alguna ciudad a descansar, por favor visite una iglesia, adore al Señor, reciba la palabra del Señor y luego se pone la pantaloneta y se va al mar. Pero acordémonos que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras propias vidas. Quiero invitarles esta mañana a abrir la palabra del Señor al libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, libro de Habacuc. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Habacuc, capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc 3, 1 y 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana en cada uno de nuestros corazones. El tema sobre el cual quiero hablarles esta mañana lo he titulado Un nuevo amanecer. La historia del cristianismo registra algunos tiempos en los que la iglesia ha decaído y dormido. Y Dios en su infinita misericordia ha levantado personas o grupos para despertar a la iglesia. Dios es fiel, Dios siempre ha tenido un remanente fiel que están allí en medio de la crisis para ser la respuesta de Dios a la necesidad del momento. Queridos hermanos, estamos atravesando como iglesia por un tiempo de crisis espiritual, un tiempo difícil. Son los tiempos que estamos viviendo ahora. Cada uno de estos despertares apuntan hacia un propósito definido y restaura una necesidad que la iglesia tiene. En estos despertares que se han venido presentando de parte del Señor a lo largo de la iglesia cristiana, estos despertares siempre han apuntado con un propósito definido y para restaurar una verdad que la iglesia necesita. En 1927 se inició el avivamiento en Alemania, enfocado en la enseñanza de la doctrina cristiana, cuyos líderes de este avivamiento fue John Wesley y Jonathan Edwards y muchos otros que se sintieron motivados para volver a la doctrina de la iglesia. La iglesia por alguna razón había perdido la doctrina o ya no enfatizaban en la doctrina como la iglesia primitiva, que en Hechos 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero ya la doctrina había pasado a un segundo lugar. Lamentablemente aquellas cosas que fueron prioridad para la iglesia en algún momento determinado, con el transcurrir del tiempo las vamos haciendo a un lado. Vienen otras cosas para ocupar el lugar que aquellas prioridades antes fueron prioritarias. Y este avivamiento duró 5 décadas. El avivamiento de restaurar y recuperar la doctrina bíblica al interior de la iglesia. Nosotros como iglesia apostólica necesitamos volvernos otra vez a la doctrina de los apóstoles, que está aquí centrada en la palabra del Señor. En nuestros tiempos escuchamos más sermones motivacionales que doctrinales. Necesitamos como iglesia volvernos a la doctrina apostólica. Y pareciera que la iglesia de nuestro tiempo adolece de este reconocimiento de la doctrina apostólica en su interior. En 1791 se inició un avivamiento en Inglaterra que se extendió por toda Europa y cuyo énfasis fue la predicación del Evangelio.
Para entonces la prédica del Evangelio se había limitado solamente al templo y los pastores consideraban casi un pecado salir a la calle para exponer la palabra del Señor. Se pensaba que la palabra era solamente para el templo y se predicaba en el templo. Pero a raíz de este despertar, la iglesia salió y predicó en las calles, comenzaron a predicar otra vez el Evangelio. En 1830, este despertar se inició aquí en los Estados Unidos y afectó a Europa y animó a la nueva generación. 1902 en Gales, 1905 en Corea, con un énfasis en sanidad y milagros, y Dios se movió milagrosamente, pasaron cosas sobrenaturales al interior de la iglesia durante aquel tiempo. Avivamiento no es una inyección de ánimo. A veces pensamos que es como una inyección de ánimo y luego nos aplican la inyección de ánimo y cuando pasa el efecto de la inyección comenzamos a sentir el desánimo. Como cuando usted llega donde el médico con un fuerte dolor de cabeza, le aplican una inyección para mitigar el dolor de cabeza, pero después de unas cuantas horas más el dolor de cabeza vuelve a retornar. Tampoco el avivamiento es causado por algún predicador una vez al año, que necesitamos que venga un predicador una vez al año para traer el avivamiento. Este tipo de avivamiento genera más dependencia del hombre que de Dios. Este tipo de avivamiento crea la costumbre para hacerlo mismo cada vez más. Nos acostumbramos a recibir empujoncitos una vez por año. La vida del cristiano debe ser una vida totalmente definida y encauzada en el camino del Señor. Cierto es que a veces atravesamos por momentos difíciles, pero ahí siempre estaremos. Ese es el remanente fiel, esa es la gente fiel que el Señor ha llamado. Ahora, para este año, en el 2023, tal vez escuchamos de Asbury en Kentucky. Allí en Kentucky comenzaron los jóvenes de una universidad, se reunieron a orar, como de costumbre oraban y de pronto sintieron la presencia del Señor y Dios comenzó a moverse de una manera muy especial. En esa reunión tuvieron que cerrar el comedor, pararon las otras clases, muchachos de otras universidades comenzaron a llegar, adoraban al Señor y Dios comenzó a moverse. Se sintió muy fuerte la presencia del Señor en esa reunión de los jóvenes que hicieron ahí en Kentucky. Eso fue este año. Ellos oraron. 3 cosas que debe contener un avivamiento. La oración. Sin oración no hay avivamiento. Es la oración la que trae el avivamiento al pueblo de Dios. Ellos oraron. Número 2, el arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento de nosotros como pueblo del Señor, que el Señor examine nuestros corazones. Y luego la otra cosa es transformación. Debe haber un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Estas son las 3 cosas que trae el avivamiento: oración, arrepentimiento de pecados y una transformación de vida. Este avivamiento que surgió aquí en Kentucky entre la juventud, que son los menos interesados en buscar a Dios en este tiempo. No sé cómo estarán aquí, pero por lo menos en Colombia los jóvenes viven totalmente desentendidos de Dios. Pareciera que las cosas que se relacionan con Dios son solamente para los hermanos mayores. Los jóvenes no quieren nada con Dios. Aún los mismos cristianos, jóvenes cristianos de las iglesias ya se están desanimando. Este avivamiento se inicia en la universidad, donde la mayoría de jóvenes creyentes renuncian a la fe que antes profesaron. Por lo menos en Colombia me doy cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes, cuando entran al bachillerato, high school, ya renuncian a la fe que antes profesaron.
El avivamiento no fue iniciado o no es iniciado por un predicador famoso, sino por el Espíritu Santo. A veces pensamos, es que si tuviéramos al hermano fulano de tal con nosotros, algo grande pasaría en nuestra iglesia. No esperemos que venga el hermano fulano, comencemos a orar, arrepintámonos de nuestros pecados, busquemos al Señor, cambiemos de vida y Dios se encargará de hacer el resto. No tenemos que traer a otra persona, aquí está el Espíritu Santo, tenemos todos los recursos para producir un avivamiento aquí entre nosotros. Este despertar no sucede en algún programa especial, sino en el desarrollo natural de los acontecimientos cotidianos. La presencia de Dios es tan fuerte que las personas no se quieren ir. Mire, muchas veces ocurren en nuestra iglesia y sin duda aquí también, los hermanos llegan a la iglesia con la premura de salir lo más rápido que se pueda. Y cuando comenzamos ya a dar el sermón, los hermanos están mirando el reloj porque ya están que salen como un bólido para sus casas, no sé qué fue, si dejaron la leche o el arroz en la estufa o qué pasó, pero los hermanos están pensando en salir lo más rápido que se pueda. Pero cuando sentimos la presencia del Señor y el Señor se mueve de una manera especial, hermanos, no queremos irnos. Dios está allí, Dios se mueve, Dios obra de una manera maravillosa. Hace algunos años atrás me encontraba predicando en un pueblo de Colombia y terminamos el tiempo de prédica y esa noche teníamos la clausura. Entonces los otros predicadores me pidieron que predicara, que nos turnábamos para predicar y me dijeron, hermano Antonio, cierre usted esta noche, predique y clausuramos. Comienzo la predicación, doy la palabra. Por alguna razón el Señor me inquietó, creo que fue la dirección del Señor, a llamar a los niños y orar por los niños. Habían muchos niños en la reunión. Entonces hicimos pasar a los niños al frente y oramos por los niños. Después el Señor me inquieta a pedirle a los niños que pasen y oren por los adultos. Debería ser al contrario, pero a veces pasan cosas que uno ni siquiera se las imagina. Es que Dios tiene tantas maneras de obrar. Entonces le pedí a los niños, ahora vayan ustedes y oren por los adultos. Y los niños comenzaron a orar por los adultos y fuego se encendió en esa iglesia. Comenzaron a orar y a orar y a orar y los hermanos lloraban, se perdonaban, Dios a moverse de una manera especial. Como a eso de las 2 de la mañana yo intentaba parar la reunión porque tenemos que levantarnos temprano para irnos otra vez a la capital. Y yo, hermanos, ha sido un gusto y nada, hermano, la reunión seguía y seguía y seguía. Entonces llamé al pastor y le dije, le entregué el micrófono, pastor, termine usted, yo me voy a dormir. El pastor se quedó con la iglesia y al otro día cuando nos encontramos al desayuno le pregunté, pastor, ¿y a qué horas terminaron? Y me dice, ahorita a las 6 de la mañana la gente se vino ahí. Fue un mover de Dios. Cuando la presencia de Dios está allí con nosotros, no queremos movernos de ahí. Queremos estar donde Dios esté. Bueno, aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, volvemos al capítulo 1 del libro, leímos en el capítulo 3, ahora vamos a leer en el capítulo 1. El capítulo 1, el versículo 2 dice la palabra del Señor. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El libro de Habacuc se inicia con una queja de parte del profeta Habacuc, en la cual le expresa a Dios con toda confianza todo lo que le molesta. Habacuc vino y se descargó delante del Señor, expresó cuál era su disgusto. Hermano, si usted tiene algún disgusto, por favor venga a la presencia del Señor y exprésele al Señor todo lo que usted tiene. Eso lo hizo el profeta Habacuc. Él está disgustado porque había orado, esperando con fe una respuesta de Dios
y solo el silencio vino. Dios no le respondió. No siempre las respuestas a nuestras oraciones son afirmativas. Muchas veces queremos que el Señor nos diga a todo que sí, pero muchas veces el Señor no responde. Algunas oraciones no siempre son afirmativas. Miramos cuando oró nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre se negó a responder a su amado Hijo esta oración. No hubo respuesta, no hubo un cambio. El Hijo tuvo que someterse y seguir con el plan debidamente trazado, y así lo hizo. El Hijo sometió su voluntad al Padre. Y cuando Dios no responde nuestras oraciones, Él nos dará fortaleza de alguna manera. Dice la Biblia que envió un ángel para fortalecerlo. No se preocupe, si Dios no responde su oración, Dios le va a fortalecer de alguna manera. Pero Dios va a obrar de alguna forma. El apóstol Pablo oró 3 veces: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Y tampoco le respondió. Y la Biblia dice que Dios tampoco responde a aquellas peticiones que están basadas en intereses personales para nuestros propios deleites. Así que la respuesta del Señor puede ser sí y amén cuando es sí, pero otras veces puede ser sí, pero todavía no, y tenemos que seguir esperando. Y en esa espera el Señor comienza a formarnos, a tratar con cada uno de nosotros, a enseñarnos paciencia, porque nosotros queremos que todas las cosas se hagan de una vez. Señor, respóndeme pronto. Mire, que la relación con Dios funciona como 2 caminos. Un camino que viene de allá para acá y uno que va de aquí para allá. Generalmente nosotros queremos que el camino que viene de allá para acá sea lo más rápido y express posible. Señor, respóndeme ya, ya Señor, pero ya. Pero el camino que va de aquí para allá es muy lento. El Señor nos exhorta, nos habla y nosotros lo pensamos, y quién sabe cuándo entonces vamos a responderle al Señor positivamente. En el capítulo 1, versículo 3 de Habacuc 1:3 dice: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia y destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Él está muy molesto por todo lo que ven sus ojos, por la inseguridad, por el pleito, por la contienda, por la destrucción, la violencia, los pleitos que se levantaban, no solamente por fuera, pero también con los hermanos de adentro, contiendas con la familia, contiendas en el trabajo, contiendas en la misma comunidad. Se levantan momentos de contienda y Habacuc está muy preocupado y disgustado por todo lo que veía y contemplaba con sus propios ojos. Y luego Habacuc sigue diciendo en el versículo 4, dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Bueno, él sigue argumentándole aquí al Señor la causa de su disgusto. El juicio no sale según la verdad. Está hablando de una justicia torcida o vendida. Y esto es lo que nosotros vemos continuamente. Hace unos meses atrás en la ciudad de Bogotá venía un señor montado en su bicicleta, por supuesto muy costosa la bicicleta. Llegaron 2 hombres, lo golpearon, le quitaron la bicicleta. Este señor saca el revólver para defenderse e hirió a uno de los atracadores. Los atracadores se van, le ponen una demanda porque el señor les hiere, y entonces al señor lo capturan y tuvo que ir a corte y pagar una fortuna para indemnizar a los atracadores. Uno dice: ¿dónde se ve eso, hermanos?
decimos en Colombia, los pájaros tirándole a las escopetas, los ladrones pidiendo justicia y los jueces concediéndole justicia a la injusticia. Por eso sale torcida, como dijo Habacuc, sale torcida la justicia, una justicia vendida. El profeta Habacuc ora y espera la recompensa del Señor. Él espera una recompensa como usted y yo hemos esperado también una respuesta de parte del Señor. Y Habacuc está diciendo, Señor, no me levanto de aquí hasta que no me respondas. Tal vez usted tiene una petición ahora en su corazón y le está diciendo, Señor, yo sigo orando insistentemente hasta ver que respondas a mi petición. Pues eso lo hizo el profeta Habacuc. El profeta vivía una situación muy similar a la que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Como iglesia debemos estar vigilantes, esperando en oración la respuesta que el Señor tiene. Dios tiene una respuesta, pero nosotros como pueblo de Dios necesitamos orar y debemos estar vigilantes esperando esa respuesta. Lamentablemente la iglesia de nuestros tiempos está tan entretenida en otros quehaceres que no necesariamente son malos, pero la iglesia de nuestros tiempos es una iglesia que no ora. Y no me estoy refiriendo a ustedes, pero en términos generales, por donde quiera que yo me muevo, allí en Colombia hay una pereza para que la iglesia ore. Los cristianos no quieren orar. La mayoría de nuestras reuniones de oración en las iglesias son las más pobres, las más flacas. Llegan 2 o 3 personas porque los hermanos no tienen tiempo para orar, no les gusta orar. Hay una pereza a la oración en este tiempo. Y Dios obra a través de la oración del pueblo de Dios. Que el Señor despierte a su pueblo a la oración. Necesitamos un despertar de la iglesia en este tiempo a la oración. La oración en el capítulo 3, volvemos al capítulo 3 de Habacuc, el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer. Esa fue la oración que el profeta hizo. La acción de Dios sobre su pueblo fue la respuesta al clamor persistente del profeta Habacuc. Jamás hubo en la historia cristiana un despertar causado por Dios en la oración. Todos los despertares o avivamientos que hemos tenido a través de la historia han sido el producto de hermanos que han orado. Así que si queremos ver algo grande de Dios en este tiempo, nosotros debemos despertarnos a la oración como pueblo de Dios. ¿Podría Dios actuar sin la oración? Sí, claro, pudiera. Él es Dios, Él es soberano. Y a muchos de nosotros nos gustaría, Señor, tú eres Dios, tú tienes todo el poder. Señor, ¿por qué tenemos que? Ahórranos ese tiempito, Señor, y actúa sin que nosotros tengamos que orar. Claro, Dios podría hacerlo. Pero Dios ha decidido no actuar sin la oración del pueblo de Dios. Porque Él nos ha vinculado, nos ha dado una parte en la extensión de su obra, en sus propósitos eternos. Usted y yo tenemos una parte. Él nos ha incluido en el avance del reino de Dios y por esa razón Él ha decidido no obrar si su pueblo no ora. Es por medio de la oración que nosotros nos constituimos en co-creadores con Dios, en colaboradores con Dios. La oración es un recurso poderoso de Dios para actuar en el área de lo imposible. Allí cuando llegamos siempre a esa frontera, todos nosotros como seres humanos llegamos a la frontera de lo imposible, donde ya no podemos hacer nada. Entonces allí levantamos las manos. La ciencia médica se rinde. Estábamos en la sala de una clínica, le acababan de hacer una cirugía a una hermana de la iglesia
y esperábamos con los familiares que el médico nos diera el reporte de la cirugía. Después de estar allí orando durante horas, sale el médico y nos dice: bueno, nosotros hicimos lo que se podía. Si ustedes creen en algo, si creen en Dios, si rezan, si oran, pues oren, porque nosotros hicimos lo que se pudo, ya no podemos más. Y en ese momento vi que la ciencia médica se había rendido. El médico no puede hacer más. Ellos tienen un límite. Comenzamos a orar y seguimos orando. Sí, doctor, creemos en el Señor y por eso oramos, porque creemos que Dios obra en el área de lo imposible. Lo posible lo arreglamos nosotros, pero lo imposible lo hace Dios. Y por esa razón oramos, porque para que el Señor actúe allí en lo imposible. Oramos, la hermana que estaba tan grave sale bien de la cirugía, se salvó y vive todavía, sigue caminando con el Señor. Dios hizo una gran obra en el corazón de esta hermana. Así que la oración es una de las áreas más abandonadas por la iglesia de nuestros días. Los cristianos que no oran son flacos, vacíos, se desaniman con facilidad. Un día están arriba, otro día están abajo, porque no oran. Estamos viviendo tiempos difíciles, es un tiempo en el cual Dios está convocando a su pueblo a la oración. La persona que ora actúa más en el espíritu y menos en la carne. Muchas veces esas acciones nuestras tan carnales, tan poco espirituales, tan poco cristianas, se deben a la falta de oración. Y creo que lo he mencionado antes, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? El Señor llamó a Pedro y a dos de sus compañeros antes que fuera prendido por la turba que le iban a llevar, y llevó a estos discípulos para orar con ellos. Y él se retiró como a distancia de un tiro de piedra y oraba allí delante del Padre. Y dejó a los discípulos para que oraran. Pero los discípulos, en vez de orar, se quedaron dormidos. Pareciera que nosotros estamos haciendo igual. En vez de orar, nos hemos quedado dormidos. Bueno, el Señor oró, terminó su tiempo de oración, regresa a los discípulos y los halló durmiendo. Así que el Señor les dice: bueno, velad y orad para que no entren en tentación. Y en ese momento llega la turba y Pedro, recién despertado, medio asustado, Pedro y despelucado, saca la espada y tiró al criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Bueno, yo estoy seguro que Pedro no solamente apuntó a cortarle la oreja, Pedro quería cortarle la cabeza, pero el hombre se corre y solamente le corta la oreja. Y nosotros nos preguntamos: ¿cómo es que un apóstol del Señor, un apóstol ya finalizando su periodo de entrenamiento con su maestro, saca la espada? Pedro cargaba la espada por las dudas. En ese tiempo la espada era el arma más peligrosa y letal que los hombres cargaban para defenderse. Si Pedro hubiera vivido en nuestro tiempo, no cargaría una espada sino un 38 largo, pero allí cargaba su espada. Y luego entonces el Señor le dice: Pedro, mete la espada en la vaina. No es con la fuerza, no es con la espada. El Señor trata las cosas de otra manera, no es con la espada. Y Pedro, solamente para decir que Pedro actúa de esa manera porque Pedro no había orado. Y cuando usted y yo no oramos, actuamos de una manera muy carnal, puede ser ofensiva, puede ser hiriente, puede ser una forma cruel y dura, porque no hemos orado. Cuando nosotros oramos, actuamos en amor, en paciencia, en mansedumbre. Cuando la esposa le pregunta, usted no le responde como si estuviera bravo, usted le responde con amor, con cariño, porque ya estamos preparados y estamos allí nosotros listos para hacerlo. La falta de oración entonces debilita. Dice Hebreos 12:12, dice que levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es la falta de oración lo que paraliza nuestras rodillas y lo que hace que nuestras manos se caigan. Y cuando tenemos rodillas y manos paralizadas, pues no queremos hacer nada. Y por esa razón la iglesia de este tiempo está haciendo tan poco
porque las manos y nuestras rodillas se nos han ido paralizando. No permita que terminemos en la parálisis total. Levantémonos para hacer algo en este tiempo. Levantémonos al menos para comenzar con la oración. En el mismo versículo 2 dice la palabra del Señor que el profeta Habacuc responde a la palabra con temor y con reverencia. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios busca un pueblo que reciba la palabra con reverencia y con temor. La iglesia ha perdido el temor por la palabra. Ya no recibimos la palabra como antes la recibíamos. El profeta Habacuc esperaba de Dios una palabra y la palabra de Dios vino. Nosotros ya tenemos la palabra. Libro segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien si atendemos a ella como a una antorcha que se levanta en medio de la oscuridad. El profeta esperaba la palabra, pero usted y yo ya tenemos la palabra. Allí está la palabra al alcance de nuestras manos. Entonces necesitamos, número 1, recibir la palabra con temor y reverencia, y número 2, estar atentos a ella. Dios comunica sus propósitos eternos por medio de su palabra. Muchos oyen la palabra como la narración de un partido de fútbol. El propósito de la palabra no es entretener, sino formar. Dios nos forma cada vez que venimos a la iglesia para oír la palabra del Señor. Dios está usando la palabra para formar nuestras vidas, para quitar lo que no sirve, para producir cambios en nuestro ser interior. Dios quiere restaurar en su pueblo el hambre y el temor reverente por su palabra. El profeta, en el versículo 2 del capítulo 3, el profeta Habacuc pide que Dios avive su obra, porque la obra de Dios no estaba avivada. La obra de Dios había decaído, y el profeta siente que la obra del Señor necesita ser avivada. Hermano, en este tiempo más que en cualquier otro, la obra del Señor ha decaído y necesita ser avivada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su pueblo y a través de la oración. Somos nosotros los responsables de avivar otra vez la obra del Señor. La obra de Dios se había apagado y necesitaba ser reavivada. En muchos corazones el fuego de Dios se ha extinguido y solo quedan cenizas de un buen recuerdo. Hay cristianos que se reúnen ahora para hablar de lo que hicieron, de lo que fueron. Ahora no están haciendo nada ni son nada, pero se acuerdan lo que ellos fueron en el pasado. Solamente están recogiendo las cenizas de lo que un día fue. Nosotros necesitamos volvernos otra vez a la palabra del Señor. Él oró. El oro había perdido el brillo. Necesitamos que aquel oro que una vez brilló vuelva a brillar con toda la intensidad que tuvo al principio. Solo Dios es el único que puede sacar fuego de las cenizas. La obra de Dios no se aviva por medio de cánticos o sermones, sino por su presencia. Es la presencia de Dios lo que hace que su obra vuelva a avivarse. Y esa presencia de Dios vendrá por la oración de su propio pueblo. Cuando oramos, la presencia de Dios descenderá sobre el pueblo. La oración es el combustible que motiva o que mantiene la llama de aquel fuego encendido. En el versículo 2 también dice que el profeta Habacuc ora que Dios haga, que su obra sea reconocida. Es el Señor el que hace que su obra sea visible, sea conocida. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer.
En este tiempo donde de pronto la gente tiene tanto conocimiento de Dios, pero no conocen al Dios que obra, es cuando necesitamos que la obra del Señor se haga otra vez conocida. La obra de Dios no puede quedar en el anonimato. Es Dios el que hace que su obra sea visibilizada. La obra del Señor es conocida y será conocida por medio de cada uno de nosotros. Usted y yo somos los responsables por hacer que la obra del Señor sea conocida. En el libro primero de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para anunciar sus virtudes. Estamos aquí para anunciar las virtudes del Señor. La iglesia de nuestro tiempo no evangeliza ni envía misioneros. No evangeliza. Ya no evangelizamos como lo hacíamos antes, ni tampoco la iglesia envía misioneros. El despertar de Dios a su pueblo se manifestará a través de un movimiento evangelístico. Estamos orando que el Señor despierte la iglesia. La necesidad más sentida en el corazón humano es la necesidad de Dios. Puede ser que la gente necesite techo, comida, ropa y tantas otras cosas más, pero la necesidad más grande en el corazón del hombre es la necesidad de Dios. Y usted y yo, como pueblo de Dios, podemos suplir a esa necesidad. La mayoría de personas pasan a la eternidad sin el conocimiento de Dios, tal vez con religiosidad, con mucha religión, pero sin Dios en sus corazones. Y la responsabilidad recae sobre nosotros como pueblo de Dios. 3 áreas en las que nosotros necesitamos ser restaurados como iglesia en este tiempo. 3 áreas, 3 falencias espirituales que la iglesia de este tiempo tiene. Número 1 es el arrepentimiento. Como iglesia necesitamos arrepentirnos. La iglesia debe pedir perdón al Señor, que el Señor nos haga conscientes de nuestros pecados. Antes predicábamos que los que necesitaban arrepentirse eran los que no venían a la iglesia, pero ahora el Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento y muchos hermanos están doblando sus rodillas diciendo: Señor, perdóname porque también yo he pecado. Necesitamos volvernos al Señor. Hay pecados en la iglesia que necesitan ser reconocidos y confesados y ser tirados de la iglesia, como la apatía. La apatía ha tocado el corazón de muchos cristianos. La indiferencia, una actitud donde nada nos importa. Y yo escucho de hermanos: hermanos, sí, si tengo tiempo, voy a la iglesia, si me queda tiempo. Pero como al hermano no le queda tiempo, vive muy ocupado en muchos quehaceres, tiene muchos negocios que atender, dinero que ganar, no le queda tiempo, ni para orar y menos para venir a la iglesia. Si me queda tiempo. No es cierto que como iglesia algunas verdades del evangelio que deberían ser marcadas en nosotros las hemos dejado a un lado. Ya no tenemos tiempo. Ya no brillamos como al principio, ya no amamos a Dios como al principio lo amamos. Y el arrepentimiento debe ser parte de la fórmula que la iglesia necesita aprender a desarrollar en este tiempo. Necesitamos volvernos a Dios en una actitud de arrepentimiento. El pueblo de Dios pasó en el Antiguo Testamento por periodos de decadencia espiritual. Y los profetas llamaban al pueblo, esa era la responsabilidad de ellos, llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y nosotros como pastores tenemos la misma responsabilidad de convocar al pueblo del Señor al arrepentimiento. Quiero invitarles a leer en el libro de Joel, capítulo 2, libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, 2, 12 y 13.
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Convertíos a Jehová era el mensaje para el pueblo de Dios, el que están siendo convocados por el profeta Joel para volverse al Señor en una actitud de arrepentimiento. Entonces la iglesia necesita arrepentirse de su indiferencia, de haber dejado las cosas que antes eran importantes para ella. La iglesia necesita arrepentirse de haber perdido el temor de Dios y el respeto por su palabra. Necesitamos, entonces, número uno, el arrepentimiento. Número dos, el evangelismo. La iglesia necesita volver a evangelizar, salir de la iglesia para ir a la calle y ganar a los perdidos. Hay tantas maneras de hacerlo, a través de las células, a través de salir a la calle, que el Señor nos dé la manera más correcta, pero como iglesia necesitamos predicar el evangelio, que tiene poder para transformar la vida y para salvar a los pecadores. Y la otra cosa es la oración. Necesitamos un avivamiento de arrepentimiento, de evangelismo y de oración al interior de la iglesia. Como iglesia nos hemos entretenido en otras cosas que, como dije al principio, no necesariamente son malas, pero nos han alejado del propósito original de Dios. ¿Cuántas personas hemos ganado este año para el Señor? ¿Cuántas personas ha traído al Señor este año? ¿Qué estoy haciendo para que el reino de Dios siga avanzando? Creo que son preguntas que nosotros tenemos que hacernos como iglesia, y muy seguramente la respuesta es: Señor, nos hemos quedado cortos, no hemos respondido, y por esta razón Dios nos está llamando y convocando con la iglesia a volvernos a Él en una actitud de arrepentimiento y a tomar en serio las responsabilidades que el Señor nos ha asignado. Que el Señor bendiga su palabra.